Y comenzamos a hablar de este mes, que puede ser de alguna manera un mes negro, el septiembre negro de las relaciones entre los poderes en Israel, ya que la Suprema Corte de Justicia tiene que atender una cantidad de pedidos de intervención y lo que vamos a hacer es explicar cada uno de estos para dar un marco de referencia y en base a eso poder analizar en los próximos días qué puede ocurrir. Muy bien, el primer tema que tenemos aquí es lo relacionado con la ley que puede provocar que un primer ministro sea declarado incapacitado para cumplir sus funciones. Hasta ahora en la historia, una sola vez un primer ministro fue declarado incapacitado y fue Ariel Sharon tras haber sufrido ese derrame cerebral. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando el primer ministro entró en funciones, firmó una carta de compromiso que no intervendría en temas judiciales, porque él mismo estaba en juicio por los casos 1000, 2000 y 4000. Es cierto que estos casos, a medida que van avanzando, van demostrando que, vamos a decirlo de manera suave, no son muy fuertes, y de por sí es preocupante que hayan llegado a juicio con las pruebas que tiene la Fiscalía en contra del primer ministro. Pero no importa, el primer ministro firmó una carta de compromiso de esa índole. Cuando comenzó la reforma judicial, o la revolución judicial, como ustedes quieran llamarlo, lo que ocurrió fue que la asesora judicial del gobierno, que es también la fiscal general del Estado, le envió una carta al primer ministro diciendo que él no podía intervenir en este tema de la reforma. El problema era que si Netanyahu no intervenía, entonces no iba ni para adelante ni para atrás la reforma, o bien se lo acusaba de él, a Netanyahu, de dejar a Yariv Levin, su ministro de Justicia, que haga todo el trabajo. Puede ser que a Netanyahu le gustaba algo así, la cuestión es que Netanyahu quería intervenir como primer ministro en todo este desmadre que se provocó tras el anuncio de la reforma judicial. Para que Netanyahu pueda intervenir en este proceso de reforma, para bien o para mal, lo que ocurrió fue que la Knesset, el Parlamento, intervino en una ley básica. Una ley básica es una ley como si fuese constitucional, pero que no tiene un proceso especial para ser aprobada. Por lo tanto, eso es lo que no tiene de constitucional. Intervinieron en la ley básica y dijeron lo siguiente: un primer ministro puede ser sacado del cargo, puede ser despedido de su cargo, no por la votación, sino por incapacidad, en caso que él mismo sea visto como incapacitado, o bien que el Parlamento y el gobierno lo vean incapacitado, pero tiene que recibir por lo menos 3/4 partes de los votos, tanto del gabinete como del Parlamento. Ante todo esto, la asesora judicial, que es un nombramiento político realizado por el ministro de Justicia anterior, Gideon Sa'ar, y que actúa como un ente netamente político, declaró que este tipo de ley, de remiendo de la ley, debía ser anulada, y debía ser anulada como algo nuevo en el sistema judicial israelí, y es que la justicia israelí anule una ley básica. Supuestamente no queda claro que la justicia tiene derecho a anular una ley básica. Los jueces por ahora dicen tenemos derecho de poder hacer algo así, porque no están cumpliendo con la función de las leyes básicas, que era, de acuerdo a lo establecido en el año 1950, era establecer una constitución. Ustedes están aprobando leyes de manera común y las llaman ustedes leyes básicas. Y de esta forma ustedes pretenden que la justicia no intervenga en algo así. Y por lo tanto, el asesor judicial dice hay que anular esta ley básica. Por ahora lo que parecería ser que va a ocurrir es que los jueces le piden al gobierno, explíquennos ustedes por qué hicieron una ley tan personal, que está destinada únicamente a permitir que Netanyahu se meta en el tema de la reforma judicial. Las leyes no pueden ser personales, las leyes tienen que ser universales y generales. Por lo tanto, les pregunta la Suprema Corte de Justicia al gobierno por qué esta ley es tan personal. Todavía no sabemos qué le va a responder al gobierno a la Suprema Corte de Justicia, pero es muy probable que la primera medida que tome el Supremo con respecto a este retoque de la ley
sea que, debido a que es tan personal, esta ley básica pueda comenzar a regir, pero a partir de la próxima Knesset. Y eso lo que va a provocar es que, lógicamente, todo el tiempo exista la amenaza que el primer ministro va a ser declarado incapacitado por la asesora judicial del gobierno. Y esto sería un caso único en la historia de las democracias del mundo, en donde el asesor judicial del gobierno, que supuestamente es una función que asesora y le dice al gobierno qué cosas puede o no hacer desde el punto de vista legal, podría derrocar a un primer ministro electo. De todas formas, ese es el camino y este es el tema central de la discusión, y es si la ley no fue tan personalizada que se le debe exigir que comience a regir más adelante y no justamente ahora, que parece que es solamente para beneficiar a una persona que es el primer ministro del Estado. Y vamos entonces al segundo tema, que es de alguna manera más dramático, y es el retoque que hicieron a la ley básica en Israel, por el cual un juez no puede anular una decisión adoptada por el gobierno o por los electos, sea el Parlamento o por un ministro, bajo el argumento que esa decisión no es razonable. Este argumento de la razonabilidad, como ya lo explicamos en anteriores ocasiones, está sacado de alguna manera del derecho administrativo y ha sido llevado a otro tipo de decisiones, en algunas ocasiones de manera muy certera por parte de la justicia y en otras ocasiones de manera que da para pensar hasta qué punto tienen derecho un juez, bajo el principio de razonabilidad, decir que una decisión creen ellos que no es razonable de acuerdo a sus valores, cuando supuestamente lo que deberían decidir si es razonable en el marco de la ley, siempre y cuando se respete el proceso correcto de la adopción de la medida de el gobierno o bien el Parlamento. Lo que hizo la Knesset, el Parlamento israelí, por votación de 64 votos a favor, fue prohibirle a los jueces que utilicen la razonabilidad como un principio para poder anular decisiones entonces de los electos, del gobierno, de los ministros o el Parlamento. Ahora bien, ese tema llega a la justicia y la justicia tiene que decidir por qué podría llegar a anular una ley básica. Y acá tenemos dos doctrinas posibles que podrían justificar la decisión de la justicia israelí de anular esta corrección que hizo el Parlamento israelí con respecto al principio de razonabilidad. El primer argumento que podrían decir es el siguiente. Lo que hizo el Parlamento fue renovar una ley básica, corregirla, sin ningún tipo de mayoría especial, y lo que dijo era que esto era una ley básica, pero de verdad la trató como una ley común, y por lo tanto no están cumpliendo el Parlamento con la función que tienen, porque además de ser el Parlamento, es la Asamblea Constituyente. Lo recuerdo y lo repito de alguna manera. En el año 50, el Parlamento israelí, por las premisas Harari, decidió que el Parlamento, además de ser Parlamento, iba a crear una constitución a pasos, y lo iba a hacer a través de leyes básicas. Las leyes básicas supuestamente debían tener un estilo especial, pero la verdad es que no todas las leyes básicas, de hecho la minoría, tienen que tener una mayoría determinada para poder ser aprobadas, o sea, no están ancladas, no están protegidas con una mayoría especial. Si fuese que tendrían una mayoría especial y un proceso especial para poder ser aprobadas, entonces estaríamos hablando claramente de una constitución. Lo que podría decir la justicia es que el Parlamento, en vez de cumplir sus funciones de asamblea constituyente, lo que nos hace es, nos está engañando, está aprobando una ley como si fuese una ley básica, pero de verdad lo hace como una ley común. Y eso es algo que está en contra del principio básico de la función que debería tener el Parlamento. Este podría ser un argumento. Y el segundo argumento, que creo que es probable que lo utilicen, es que cortarle a los jueces la posibilidad de anular una decisión de acuerdo al principio de razonabilidad está en contra de todo el sistema judicial que se creó durante los últimos 30 años. O sea, está en contra del espíritu de lo que los jueces creen que es el sistema democrático específicamente en Israel. Y como el espíritu de la ley
es anticonstitucional y contradice todo el resto de opiniones que tienen los jueces, por esto mismo lo declararían anulado. Quiero decirles que las posibilidades que la justicia israelí anule este principio de razonabilidad, esta anulación del principio de razonabilidad por parte del Parlamento, son altos. Y por tanto no es de extrañarse que hace pocas horas el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que él estaría dispuesto a aceptar lo que propuso el presidente, y es una reducción de la anulación hecha por el Parlamento, o sea que se le permita a los jueces anular bajo el principio de razonabilidad, pero en algunos casos, y no anularle por completo esa capacidad. Lo que el Parlamento israelí dice es: usted, juez, no puede decirme nada más que anula una ley por el principio de razonabilidad, sino que usted tiene que decir cuáles sus valores que justifican que usted intervenga y digan que hay que anular una ley. No puede ser tan subjetivo. Usted dígame cuáles fueron los valores subjetivos que hicieron que usted, sin basarse en una ley, anule una decisión del gobierno. Este es el segundo tema, entonces. El primer tema es la ley que protege al primer ministro para que sea sacado del cargo por incapacidad, y el segundo tema que se está tratando es la anulación que hizo el Parlamento del principio de razonabilidad. Hay un tercer tema que fue llevado a la justicia y es el siguiente. ¿Se acuerdan que les conté que Netanyahu firmó una carta diciendo de que él no iba a intervenir en temas judiciales porque estaba él en juicio? Muy bien, el hecho de haber intervenido provocó que algunos abogados de algunas ONGs en contra del gobierno de Israel exijan que, como no cumplió esa carta, de acuerdo al derecho administrativo, está violando el acuerdo que firmó y por lo tanto no debería seguir siendo primer ministro. O sea, quitarlo del cargo por justamente haber administrativamente violado esa carta que firmó. En ese sentido, la asesora judicial del gobierno dijo que no es suficiente razón y que ella todo el tiempo le recuerda a Netanyahu qué cosas puede y qué cosas no puede hacer. O sea que la posibilidad que, creo yo, la justicia eche del cargo a Netanyahu por haber incumplido esa carta de compromiso, creo que son menores. Pero si ocurre, evidentemente habría que ver si caería todo el gobierno, si caería toda la coalición, y si los partidos nacionalistas o los partidos religiosos que componen la coalición actual del gobierno israelí aceptarían algo así, y si llamarían a nuevas elecciones. Pero de todos los temas, justamente el tercero es el tema que veo probabilidades menores que la justicia intervenga a favor de los que se quejaron y que promovieron la demanda. Y vamos por el cuarto tema ahora, que está en la mesa de la justicia y que debe emitir algún tipo de sentencia. Resulta que la comisión que nombra a jueces debería haberse reunido, y esta comisión está conformada por 3 jueces del Supremo, en donde hay mayoría liberal clara. Tenemos también 2 abogados del Colegio de Abogados que en forma constante, continua, votan a favor de los jueces, o sea, votan los 5 juntos, de hecho. Y hay un ministro, que es el ministro de Justicia, otro ministro también del gobierno, y 2 diputados, uno del gobierno y otro de oposición. Cuando, por ejemplo, el Likud está en el poder, esta comisión siempre tiene 6 en contra del Likud y 3 a favor de este gobierno. Y cuando es al revés, que los partidos de centro izquierda, están en el poder, entonces la diferencia es muchísimo mayor. Estaríamos hablando de los 5 jueces y abogados que votan juntos, 2 ministros del gobierno ya son 7, un diputado ya son 8, sería 8 contra 1. O sea, que cuando los conservadores están en el poder, pierden 6 contra 3. Y cuando los que no son conservadores están en el poder, entonces son 8 contra 1. En conclusión, no es descabellado darse cuenta que la justicia israelí está completamente desbalanceada y que a grandes rasgos tenemos que 12 jueces de los 15 del Supremo son claramente universalistas, en algunos casos muy universalistas. A veces en algunas entrevistas yo lo llamo Zaffaroni con esteroides. Entonces, este desbalance es una de las bases de todo el problema judicial que tenemos nosotros ahora, porque los jueces, imponiendo doctrinas,
modifican sentencias que deberían ser de una manera determinada de acuerdo a la ley en base al espíritu subjetivo que ellos consideran que debe tener ciertas leyes. Entonces, ¿qué ocurre? El ministro de Justicia es el secretario general de esa comisión y él no llama a la comisión a reunirse. Y por lo tanto lo que tenemos es que hay alrededor de unos 25 jueces que deberían ser nombrados y que no son nombrados, y por lo tanto los jueces se quejan de que tienen más trabajo porque no hay suficientes cargos. Ahora, para finales del 24 se van a necesitar más o menos 95 jueces nuevos. Ahora, puede ocurrir que, como ocurrió el gobierno anterior, cuando estaba Bennett y Lapid, y estaba Nissankorn como ministro de Justicia, entonces lo que ocurra es que se aprueben de forma automática 60 jueces, como ocurrió, y en ese caso tenían la mayoría 8 contra 1, o sea que los conservadores no podían objetar absolutamente nada y se los impusieron. Para nombrar un juez se necesitan por lo menos la aprobación de 7 de esta comisión. Entonces, el tema principal es que la justicia se queja de que no se ha llamado a la comisión de nombramiento de jueces. Y el ministro de Justicia dice, no voy a llamarla a la comisión porque lo que ocurre es que la conformación actual, que es lo que gesta el problema a su criterio, es la que provoca el desbalance. Entonces lo que nosotros necesitamos es cambiar la estructura de comisión. Ahora, es muy probable que la justicia israelí decida ordenarle al ministro de Justicia llamar al nombramiento de la comisión. En ese sentido, el argumento va a ser que se necesitan jueces y que no se puede esperar que todo el proceso se termine, y lo que va a decir del gobierno seguramente es no se necesitan tantos jueces ahora, sino se necesitan una cantidad muy grande, pero al final del 24 todavía tenemos tiempo para poder decidir. De todas formas, las posibilidades que haya un ordenamiento, una exigencia del ministro de Justicia para que cumpla su función de llamar a la comisión sea un hecho y que la justicia intervenga. Y como si estos 4 temas no fuesen suficientes, viene la guinda del postre, y es que se presentó una demanda en contra del gobierno por no cumplir la ley de enrolamiento de los jóvenes judíos ortodoxos. O sea, lo que ocurrió hasta ahora fue que hay una ley que dice que todos los jóvenes deben ser enrolados al ejército, inclusive los ortodoxos. Los partidos ortodoxos dicen de ninguna manera nuestros jóvenes no tienen que estar al ejército porque son personas que su profesión es la de estudiar religión y por tanto, como esa es su fe, no pueden entrar en un marco que es tan poco ortodoxo. Entonces quieren que el gobierno proponga y promueva una ley especial que los exima de cuajo. Lo que ocurrió fue que el gobierno fue pidiendo que se extienda el status quo y que no se apruebe ni se desapruebe ninguna regla por ahora y que se mantenga por ahora la situación estable como está. O sea que muchos ortodoxos no se enrolan al ejército y por lo tanto no se cumple un principio básico de una democracia, que es el principio de igualdad ante la ley. Si todos los jóvenes del país se enrolan, ¿por qué los ortodoxos entonces no se enrolarían? Ahora, lo que ocurre es que la justicia cada vez dice, ok, acepto el pedido del gobierno de extender la moratoria de alguna manera. Ahora hay una queja nueva para que la justicia le ordene al gobierno que promueva una ley para enrolarlos a todos. Mi opinión es que seguramente la justicia va a volver a extender la moratoria porque hasta ahora ha intentado no meterse demasiado en ese tema, pero si evidentemente le ordena al gobierno hacer algo así, puede ser que esta sea la causa de la caída del actual gobierno de Israel. Muy bien, como verán ustedes, tenemos un mes intenso desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de las protestas y la reacción del gobierno o el cumplimiento o incumplimiento de lo que diga el Supremo en Israel. Vamos a estar muy atentos y vamos a ir viendo cada una de las decisiones, cómo puede influir en la realidad de este país, que como ustedes verán, no es nada simple.